oportunidad que nos das de congregarnos para escuchar tu palabra. Declaramos que nuestro corazón es tierra fértil y declaramos que esta palabra va a producir fruto, porque no queremos ser solamente oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. Quita toda distracción en el nombre de Jesús, y los que lo creemos decimos amén. Amén. ¿Has estado tú en algún momento de tu vida donde necesitas, si me pudieras subir un poquito el volumen, te lo agradezco, donde necesitas las respuestas de Dios? ¿Has estado tú en tu vida en un momento donde sientes que estás haciendo lo correcto, pero no sientes que avanzas en tu vida? ¿Has estado tú en tu vida en algún momento donde tienes muchas peticiones delante de Dios, pero tú no miras nada que avances? Y sabes, todos atravesamos esos momentos de nuestra vida. Todos anhelamos respuestas de Dios a nuestra vida. Todos anhelamos la dirección de Dios a nuestra vida. Todos anhelamos evitar en las decisiones que tomemos equivocarnos. Pues yo estoy seguro que aquel joven o aquella señorita que está pensando ya en casarse o en unirse con esa persona, usted le gustaría saber cómo la va a tratar sin comprometerse. Porque usted ve el reflejo de otros matrimonios donde se casaron por amor, pero después del tiempo ya el hombre le pega a la esposa. Y usted dice, yo no quisiera que me saliera así. Y entonces le gustaría ir a dar una vuelta al futuro para ver cómo va a ser en el futuro y tomar una decisión en el presente. Entonces usted sabe que esa sabiduría que puede acceder cuando usted accede a la preciosa voluntad de Dios, que usted puede, Señor, ¿cómo me iría si yo tomo esta decisión? ¿Cómo me iría si yo hago esto o dejo de hacer lo otro? ¿Verdad? Entonces usted puede acceder a un Dios que ya sabe su mañana, que ya conoce el destino de su vida, que ya conoce cuáles van a ser los desafíos que vienen a usted, que ya conoce cuáles son las bendiciones que están preparadas para usted y le puede traer sabiduría en el hoy. Diga conmigo, hoy. Porque hoy es el mejor tiempo para tomar decisiones. Hoy. Porque lo que yo estoy viviendo hoy es producto de lo que sembré ayer, pero lo que voy a vivir mañana es producto de lo que siembre hoy. Diga conmigo, hoy. Hoy es el día principal porque es el día seguro que tienes en tu vida, porque el mañana no lo sabes. Tú no sabes si mañana vamos a estar vivos, pero lo que hagamos hoy va a trascender, va a darnos la oportunidad de abrirnos un camino más grande. Por eso uno de los descubrimientos más grandes, decía esta palabra alguien, uno de los descubrimientos más grandes que se ha hecho es que el hombre puede cambiar su futuro con cambiar su actitud. ¿Por qué su actitud? Su actitud ante la vida. Su actitud en que yo quiero hacer las cosas bien. Su actitud cuando estás estudiando, de no solamente estudiar, sino ser el mejor estudiante. Cuando estás trabajando, no solamente trabajar, sino el ser el mejor trabajador. Cuando estés haciendo lo que estés, brillando y dando lo mejor de ti. Esa es una actitud de cambio que va a traer sobre tu vida bendiciones sobrenaturales. Ahora, es que aquí vamos al principio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo o qué debo de vivir yo para poder llegar a alcanzar el plan y la meta que Dios tiene para mi vida? Podrás ser tú un pecador, y no estoy señalando a nadie. Podrás tú tener ataduras de vicios, podrás tú estar pasando diferentes circunstancias en tu vida, pero no importa dónde estés, de ahí Dios te va a dar sabiduría. De ahí Dios te va a levantar. No importa cómo estés hoy en día, Dios te está llamando porque ha puesto su mirada en tu vida, porque te quiere bendecir y te quiere transformar. Solo dos amenes. ¿Y los demás? Muy bien, porque entonces, si yo entonces me encamino en lo que la palabra de Dios quiere que yo haga, entonces yo debo de acceder a esa palabra. Yo debo de presentarme delante de Dios para poder yo provocar que bendiciones vengan a mi vida. Amén. Entonces, ¿cómo le hago, pastor? Examinemos historias que la Biblia nos narra de personajes que quizás no eran muy cristianos y quizás no eran de un linaje escogido, mas sin embargo hicieron cosas que trascendieron y que los llevaron a obtener promesas de bendición, no solamente para ellos, sino para toda su familia.
Y quiero que me acompañen su Biblia en el libro de Hechos capítulo 10. Y vamos a leer la historia, una historia de un personaje que era un hombre centurión, ¿verdad? Era italiano y la Biblia lo describe que era parte de lo que hoy conocemos como aquellas historias que nos inspiran y nos motivan. Hechos capítulo 10 y versículo 1, vamos a hablar de Cornelio. Diga conmigo Cornelio. Dígale que está a la par Cornelio. No, ese no es tu nombre, ¿verdad? Igual, pues, dice la palabra de esta manera. Vamos a leerla y quiero que usted me acompañe en estos primeros versículos. Dice, había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Pero aquí en el versículo 2 nos da una descripción. ¿Cómo era él? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Estamos en el 2. Dice que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y la segunda descripción dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué dice? Y oraba a Dios siempre. Ahora, cuando usted piensa en este Cornelio, ¿qué piensa? ¿Usted qué se imagina? ¿Un hombre cristiano correcto? ¿Un hombre que está alineado a los principios de Dios? ¿O cómo lo describiría? ¿O qué viene a su pensamiento cuando vemos esta descripción de lo que la palabra de Dios dice de este personaje llamado Cornelio? Pues dice la Biblia, ¿verdad? Que era un hombre piadoso. Y piadoso es aquella descripción de un hombre temeroso de Dios siempre, ¿verdad? Es una virtud que implica una devoción a Dios. O una persona que demuestra pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno. O sea, piadoso es una cualidad muy importante en la vida de un creyente. ¿Usted describiría que este sería un creyente de Cristo? Piadoso, temeroso de Dios, pues sí, nos da una descripción muy exacta, ¿verdad? Y no solamente él, sino que toda su casa. Era un hombre que no solamente él creía, sino que influenciaba a sus hijos, influenciaba a sus nueras, a su esposa, de que el principio a Dios, ¿verdad? Y no solamente era eso, sino que también dice que ayudaba al pueblo, ayudaba a sus vecinos con limosnas y oraba a Dios siempre. Ahora, el detalle de esta historia es lo que sigue a lo siguiente. Porque esta es la descripción que usted y yo tenemos de lo que la palabra de Dios dice. Pero en esta historia hay otro personaje llamado Pedro. Y este personaje miraba las cosas un poquito diferentes. Porque Pedro era un judío y los judíos normalmente habían sido formados con la cultura de que, bueno, si es así, es de verdad así, que ellos son el pueblo de Dios y todos los demás que no eran judíos eran llamados gentiles. Entonces normalmente no había una relación entre judíos y gentiles. Cristo vino a romper esa barrera. Ustedes se recuerdan Hechos Juan 4, cuando Jesús le pide de beber a una mujer samaritana. Cristo y decía, la mujer le dijo, ¿y cómo tú me pides a mí de beber si yo soy samaritana y samaritanos y judíos no se tratan entre sí? Eso fue Cristo. Pero la cultura de Pedro era que, no, aquí hay un hombre que no cree en lo que yo creo. Y por lo tanto para él era un hombre inmundo. Para él era un hombre que en realidad no practicaba los mismos principios que Pedro estaba practicando. Y entonces, si te das cuenta, este hombre Cornelio tuvo una visión. Y quiero que de este principio leamos unos versículos siguientes y póngale atención para que no se me pierdan lo que Dios nos quiere hablar. Dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces Dios viene acá en el versículo 5, le da una instrucción. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, aquí Dios vio la actitud de un Cornelio y envió un ángel a decirle que necesitaba que Cornelio hiciera.
y la instrucción era: anda, trae a Simón Pedro, ¿verdad? Y le dijo el ángel: anda en la dirección tal, junto al mar, ahí lo vas a encontrar. Pero paralelo a eso estaba la historia de Pedro. Diga conmigo, Pedro. Dígale que está a la par. Están hablando de Pedro. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces dice la palabra, ¿verdad? Entonces sigue diciendo el versículo 7, dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo por 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciendes, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Entonces usted se da cuenta que paralelo a esta historia está la historia de Pedro. Y en la historia de Cornelio, la historia de Cornelio era una historia donde, le vuelvo a repetir, el ángel se le aparece, tus limosnas y tus oraciones han subido para memoria delante de Dios, y de repente pues le dice instrucciones: ve y manda a llamar a un Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer, ¿verdad? ¿Está conmigo hasta acá? No lo quiero confundir y no sé si lo voy a aburrir, pero es historia de la palabra. Despiértese, porque aquí viene lo que Dios quiere hablarnos, ¿verdad? Entonces viene y pasa algo. Pedro agarra camino con él, con los criados de Cornelio, y llegan hasta al otro lado, ¿verdad? Donde estaba Cornelio con toda su familia. Y en el versículo 24 dice: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mire lo que pasa cuando alguien es impactado por la palabra de Dios, cuando alguien es transformado. No solamente tú quieres la bendición para tu vida, sino que también convocas a tus parientes y a tus amigos más íntimos, porque la instrucción de Dios viene para bendecirte. Por eso es que todo padre, todo hijo que está aquí y que siente lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, nosotros tratamos de bendecir a nuestra familia y decirle: vamos a la iglesia. Y no es porque en realidad uno diga porque estás mal, es que porque yo quiero que estés mejor, porque yo quiero que sintas lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Y entonces viene y dice en el versículo 25: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, ¿verdad? Entonces le cuenta toda la historia a Cornelio de todo lo que estaba pasando, y entonces Pedro dice: bueno, yo veo que en realidad Dios no hace acepción de personas, y entonces vio Pedro que en realidad la revelación estaba hablando de ese hombre que aparentemente era común, para él era inmundo, pero Dios lo estaba tratando y lo estaba transformando. Amén. Y entonces en los siguientes versículos usted ve que Pedro le comienza a hablar del plan de salvación. El plan de salvación de que Cristo vino aquí a la tierra, anduvo resucitando muertos, sanando enfermos, murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Y dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 44, que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, bueno, aquí es donde ya se viene un poquito, entramos a la historia. ¿Está conmigo? Muy bien, tenemos un Cornelio y un Pedro. Pero primero que nada, por mucho que usted sienta que en su vida usted no ha tenido las respuestas de Dios, haga lo que Cornelio hizo. Manténgase haciendo lo correcto. Dígale que está a la par, usted es un Cornelio. Porque entonces venimos y aprender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. ¿Qué hacía Cornelio? Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Por eso es que mira, siempre y cuando te mantengas haciendo lo correcto, el mismo Señor se va a encargar de alinear para que tu bendición venga. Diga conmigo lo correcto. Entonces aquí es donde venimos nosotros y tenemos que entender que si tú estás esperando una respuesta de Dios, lo primero que tienes que revisar es tu propia vida. Si tu vida está encaminada a vivir de la manera correcta. Si yo no estoy encaminado en esa vida, en la vida de la manera correcta, entonces yo retardo las promesas. Pero aunque pareciera que están retardando, también Dios te está transformando. Entonces, ¿cómo puedo yo interpretar este punto? Mira, el mismo Cornelio vivió una experiencia que muchos deseáramos vivir. Se le presentó un ángel. A ti también se te presentó un ángel, ¿no? Hoy se te presentó uno. Aquí estoy yo. Aquí lo pasó. Abra sus ojos y verá. Porque el problema de muchos, mira, pues aquí yo quiero que es donde quiero que usted piense. El problema de muchos hoy en día es que esperamos manifestaciones sobrenaturales. No es que yo espero que Dios venga y me hable, pero mientras tanto te envío un montón de predicadores y que te están diciendo hace esto y hace lo otro en tu grupo de amistad. Esas personas que te están predicando son ángeles que te están diciendo el camino que debes hacer. ¿Cuántos predican aquí la palabra? Usted es un ángel. Ay, mire ese bonito. Porque usted es un portador de buenas nuevas. Por lo tanto, viva en santidad. Y si usted predica y no vive en santidad, más quemado va a ser. Chamuscado, porque conociendo la verdad no la creyó ni la practicó. ¿Está conmigo? Ahora el punto aquí principal es nosotros abrir nuestro entendimiento, porque mientras tú estás esperando manifestaciones, ya Dios te ha mandado palabra para darte instrucción en tu vida. Pero el problema es que tú quieres lo sobrenatural cuando todavía no crees ni siquiera lo natural. Tú esperas la manifestación sobrenatural, pero lo natural que sí puedes hacer, que es obedecer a Dios, que es hacer la que te corresponde, orar, no lo hace uno. Por eso es que aquí, para escuchar la voz de Dios, para acceder a lo sobrenatural de Dios, yo tengo que acceder a lo natural. Cornelio hacía lo que podía hacer. ¿Qué hacía Cornelio? Vuelvo a repetir, era un hombre piadoso y temeroso de Dios, que hacía grandes limosnas al pueblo y oraba a Dios. Dígame usted, ¿para eso se necesita un nivel de tener angelitos y todo? Pastores, que yo no tengo. Pero ¿y quién dice que hacer limosnas es solo hacer? ¿Usted no puede hacer favores? ¿Usted no puede ser amable con sus vecinos? Usted no puede andar diciendo buenos días, mire, Dios te ama, y usted diciéndole palabras de bendición a alguien? ¿Eso es ser piadoso o no? Compadecerte de la necesidad, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Eso es compadecerte. Entonces, si quieres escuchar la voz de Dios, vas a tener que alinear tu vida primero al propósito de Dios. Cornelio estaba alineado, Cornelio estaba preparado, y llegó el momento en que necesitaba
algo más, pero ahí Dios se encargó de que todas las piezas se movieran y traer un Pedro para que le presentara el plan de salvación. Y una vez Pedro solo estaba hablando, ni necesitó que Pedro pusiera las manos, ¡pum!, cayó el Espíritu Santo. ¿Cómo va a caer aquí? ¿Tú lo crees? ¿De verdad? Ahora la pregunta sería, pastor, yo no hago nada hasta que Dios no me hable. ¿Usted cree que, con todo respeto y humildad se lo voy a decir, usted cree que Dios no le está hablando ahorita? Solo 2 creyeron. Y los demás allá a la salida hablamos. No, pero es que te estoy leyendo palabra de Dios. ¿Quién te está hablando? Pero ¿por qué me mira a mí? Ahora observa. Es que Dios te está dando instrucción. Si Dios te ha hablado muchas veces por la radio o no. Casi que a mí me pasó un día que casi solo que faltó que dijeran mi nombre en la radio. Y dije, ¿será que fue a mí? Muchas veces en la televisión, en una prédica, Dios me ha... Muchas veces he estado solo y abro mi Biblia y pareciera que Dios me dijera eso. Otras veces lo he sentido en mi corazón, unas ganas, un deseo por hacer algo. Es Dios hablándote. Pero en la medida que tú estés dispuesto a hacer lo natural, vas a acceder a lo sobrenatural. Amén. Cierra tus ojos donde estás. Recibe de Dios, tu tristeza se cambiará en gozo. Más de Dios. Yo no sé si habrá alguien aquí que se ha sentido en medio de pruebas de enfermedad y que sientes que esa enfermedad no se acaba y no le encuentras salida. Porque mira, yo quiero decirte que el precio de la enfermedad no es el dinero. Tú vas a salir de esa enfermedad conforme a tu fe. Y yo quiero pedirte que ahí donde estás, si tú te has sentido abandonado porque sientes que no sales de esa trampa de prueba de enfermedad, levanta una de tus manos donde estás. Quiero saberlo y declarar sobre tu vida que Dios no te mandó aquí a esta tierra a padecer enfermedad. Dice la palabra que por su llaga fuiste curado. Pero escúchame bien, Dios no va a responder a tus lágrimas, Dios va a responder a tu fe. Si tú crees, conforme a tu fe será hecho, dice la palabra. ¿Cuántos creen aquí? Que levanten su mano. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Mira, si Dios te creó, Él tiene los órganos que necesitas de repuesto. Y si el milagro no es para ti, es para algún familiar, cree por ese familiar. También cree en el nombre de ese familiar y dile: Señor, yo te creo por mi papá, yo te creo por mi esposo, te creo por mis hijos, yo te creo por mis abuelos, por mis tíos, por mis amigos. Yo creo en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que salir de aquí con la fe de que Dios sí quiere y sí puede. Yo no sé si habrá alguien que se ha visto inmerso en las pruebas económicas y que sientes que no sales de ese lugar, como que te atraparon. Yo quiero pedirte que levantes una de tus manos. No es para avergonzarte, es para que proclames fe, porque el día de tu manifestación llegó, porque el día de tu salida llegó en el nombre de Jesús, porque viene el rompimiento para ti, porque cosas grandes verás, porque Dios no te llamó a estar atado, sino te llamó a estar libre en el nombre de Jesús. Y si aunque te toque que derramar lágrimas, ¿sabes que es preferible llorar delante de Dios que suplicarle a los hombres? Ahí donde estás, vas a ser un Cornelio. Vas a ser un Cornelio.
Y Dios va a comenzar a mover a los Pedros para bendecirte. Dios está comenzando a dar instrucciones a Pedros para que vengan a tu vida a bendecirte. O escúchame bien, vas a recibir llamadas inesperadas. Te vas a juntar con personas que no esperabas. Dios va a comenzar a hacer conexiones divinas para que la bendición venga a tu vida. Porque Dios no te deja ni te abandona. Tú crees esta palabra, tú eres un Cornelio. Tú eres un Cornelio al cual Dios te dará instrucción. Vamos, iglesia, ten fe, levántate con una fe agresiva. Esa fe agresiva de arrebatar los milagros del Padre, de tomarlos en tus manos y poseerlos en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Mira, no importa lo que, si tú dices yo estoy bien, pues recibe de su Espíritu. Recibe de su Espíritu. Porque el que estés bien no te limita a estar mejor. El que tú ya hayas experimentado esa unción no te limita a recibir más. Recibe de Dios.